Ahora vamos a pasar a otro tema. Ya vimos las oscilaciones armónicas, que son es un movimiento repetitivo, periódico, eh, con respecto a un punto de equilibrio. Y ahora vamos a pasar a otro tema que está un poco relacionado a eso anterior. De hecho, necesitamos la anterior para entender unas cosas de este nuevo tema, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Este nuevo tema es las ondas. Las ondas es un fenómeno físico. Bueno, más que un fenómeno, ahorita vamos a ver la definición, pero es algo con lo que ustedes ya han interactuado. Y aparece en muchas áreas de la física, porque existen muchos tipos de ondas, como se los voy a mencionar más adelante. Entonces, entonces, lo que vamos a ver ahorita en específico son ondas en medios elásticos, ¿ok? Ahorita les explico eso. Y bueno, para comenzar les voy a dar una pequeña definición de lo que es una onda. Y bueno, existen muchas otras definiciones. Bueno, no muchas, pero sí existen otras definiciones que pueden encontrar en otros libros. Yo les voy a dar aquí una, que es la que como que me parece más adecuada, porque engloba algo muy importante de las ondas. Y bueno, ustedes ya han estado viendo el movimiento de ciertos objetos, ya sea que se traslada, es decir, que se mueven de un punto a otro, o que incluso rotan, ¿no? Y bueno, anteriormente vimos pues ese movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces, una onda lo vamos a entender como una perturbación que se propaga a través de un medio. Es decir, una onda necesita un medio para poder propagarse. Por lo regular es un medio que se deforma, o sea, un medio elástico. Ustedes pues sí conocen varios medios elásticos, como la cuerda, cuerda, el agua, los gases incluso. Ya sé que eso no parece un gas, es un dibujo bastante feo, pero se entiende más o menos, ¿no? O incluso los resortes. Un medio que es deformable es un medio en el cual tú puedes, vaya la redundancia, deformarlo, pero regresa a su estado original. Es decir, lo puedes cambiar y lo puedes regresar a su estado original, ¿no? Creo que la cuerda es algo con lo que han interactuado un poco más. También el agua, ¿no? Pero este en la cuerda, muy seguramente ustedes en la escuela primaria jugaron con cuerdas y ahí es donde se dieron cuenta pues que son elásticas y con ella podían hacer diferentes cosas que precisamente tocamos a ver que son ondas, ¿no? Y otras cosas son, por ejemplo, los resortes, que pues ya vimos en las clases pasadas que los resortes se pueden comprimir o se pueden estirar, pero siempre regresan a su forma original. Por eso es un medio este elástico. Ahora, una perturbación es la interacción de un agente externo con el medio, ¿ok? Entonces, como una onda es una perturbación, se requiere de un agente externo para provocar esa onda. Por ejemplo, en el resorte, eh, hay que jalar el resorte, es decir, a alguien externo, un agente externo, como puede ser nosotros, tiene que jalarlo para deformarlo. Y eso va a provocar una perturbación en el medio, es decir, en el resorte. Los ejemplos, como quien dice, más típicos que vamos a encontrar, pues son las cuerdas, como las que utilizaban para saltar. Y la cuerda, por ejemplo, si nosotros tenemos una cuerda estirada en un inicio, tensa, totalmente tensa, ¿sí? Tensa de esta manera, y luego levantamos un extremo, nosotros
lo levantamos y luego jalamos, vamos a observar que se forma una como campanita que se propaga por toda la cuerda. Eso también lo pueden hacer incluso con los cintos. Pero a lo que voy es que en un inicio nosotros tuvimos que provocar ese movimiento. Ajá. Es decir, para que haya esa perturbación, tiene que ser por medio de un agente externo. Y algo muy similar ocurre con el sonido. Por ejemplo, si tenemos una bocina, esa bocina lo que hace es interactuar con el aire que está alrededor de ella, y provoca una perturbación, y esa perturbación es precisamente es el sonido. Ya ahorita más adelante les voy a mostrar exactamente qué es el sonido, que se debe a las diferencias de presiones que hay en el aire. Ajá. Es decir, que en algunas zonas hay una acumulación de moléculas de aire, y en otras hay espacios vacíos, lo que provoca una onda, y eso es el sonido. Bueno, y en este caso, por ejemplo, yo al hablar, pues precisamente estoy produciendo una perturbación en el aire, y esa perturbación pues es el sonido, ¿sí? En este caso el agente externo soy yo, bueno, más específico, pues son mis cuerdas vocales, ¿no? Las que provocan esa perturbación. Entonces, el medio puede ser un gas, como ya lo vimos, un gas, un sólido, o incluso un líquido, por ejemplo el agua, ¿sí? En este caso, estos medios son hablando de ondas mecánicas, ¿ok? Porque existen otros tipos de ondas que se los voy a mencionar ahorita al final. Existen otros tipos de ondas. En este caso estamos hablando de ondas en medios elásticos u ondas mecánicas, ¿ok? Entonces necesitan un medio para poder propagarse. Entonces, si se perturba el medio, se observa un pulso que viaja sin transportar materia. Aquí se me fue una, pero sí transporta energía. Eso es algo muy importante acerca de las ondas. No transporta materia, es decir, no hay un objeto que se esté transportando, pero sí transporta energía. Sí transporta energía. Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos un resorte y supongamos que esta primero está en su estado natural, es decir, no está estirado ni comprimido, nosotros lo empujamos para comprimirlo y luego lo estiramos, vamos a provocar un pulso que se va propagando, es decir, cada una de estas cosas se va moviendo, ¿no? Hacia adelante. Se va moviendo, se va moviendo. Todo esto, por eso puse las flechitas. ¿No? Se va moviendo. Entonces, en sí no se está moviendo, no estás transportando materia, pero sí estás transportando energía. Porque al final, vaya, al comprimirse el resorte, como que al comprimirse esta parte, se van comprimiendo cada una de las partes consecuentes del resorte. Ajá. Entonces es como si la energía que en un inicio se le da por un agente externo va transportándose, ¿no? Vaya, uno a uno, por así decirlo. Es una manera de entenderlo. Y en este caso lo que provocamos es un pulso o un tren de ondas. ¿Ok? Ustedes no sé si puedan tener un resorte a la mano, pero si lo intentan eso van a poder observar. ¿Ok? Y este pulso viaja con cierta velocidad, que llamaremos velocidad de fase. Existen diferentes velocidades. Por ejemplo, aquí les puse en un gas. La velocidad es la que se muestra aquí, que depende del coeficiente de dilatación adiabática. Si ustedes vieron algunas cosas de termodinámica, pues ahí ya vieron que es el coeficiente de dilatación adiabática de la masa molar, de la temperatura
y de la constante R. ¿Okay? También en los sólidos tenemos una velocidad de esa onda, es decir, se propaga con cierta velocidad. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver de la cuerda porque sí lo puse. Y esto depende del módulo de Young y de la densidad de masa, ρ. ¿Okay? Este es el módulo de Young y la densidad. En el líquido depende del módulo de compresibilidad y de la densidad de masa también. Y por último les puse la cuerda, la cual depende de la fuerza de tensión, es decir, de la tensión de la cuerda, de qué tanta tensión tiene esa cuerda y de la densidad de la cuerda. ¿Okay? Entonces, como les decía, en la cuerda creo que es el ejemplo más típico. Ustedes jugaron, muy seguramente de niños jugaron con cuerdas y lo que hacían era que alguien la tomaba de un extremo y el otro de otro y empezaba a agitarla hacia arriba y hacia abajo, lo que provocaba esa perturbación o lo que ustedes ya conocen como ondas, ¿no? Pero esas ondas se propagaban con una velocidad, es decir, para que al otro le llegara, a veces lo hacían con mala intención, como de querer pues sí, golpear a la otra persona, hacían un movimiento brusco para que le llegara el tren de onda y le chocara. Pero ese tren de onda viajaba con una cierta velocidad. Y esa velocidad, pues precisamente es la que les muestro. Ay, lo borré. Es la que precisamente les muestro aquí. ¿Okay? No vamos a entrar mucho a cómo deducir estas velocidades. Solamente entender de dónde salen. De manera general, ¿no? En ondas armónicas. Ahora sí, vamos a ver lo que es una onda mecánica. Y es que existen muchos otros tipos de ondas, como las ondas electromagnéticas, vaya, por ejemplo, la luz. Existen también las ondas gravitacionales, existen las ondas de materia, existen diferentes tipos de ondas y por lo tanto, sería abarcar demasiado. Entonces nos vamos a centrar en las ondas mecánicas, o sea, hablarlas aquí en clase, pero las ondas electromagnéticas se las dejo en ciertos videos, nada más hay que tocar ciertas cosas, no adentrarnos mucho, pero sí entender más o menos esas propiedades de las ondas y cómo trabajar con ellas, ¿no? Entonces, una onda mecánica es una perturbación. Otra vez tenemos el término perturbación a través de un medio elástico, es decir, se requiere un medio para que esto se propague. Por ejemplo, en la cuerda pues es la misma cuerda. Las ondas del agua pues se propagan en el agua. El sonido se propaga en el aire, necesita de aire. Y así, ¿no? Esto es muy importante porque esto ocurre nada más en las ondas mecánicas. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas antes se pensó que también requerían de un medio para poder propagarse. Lo cual no es así, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio. Antes se pensó que ese medio era lo que se conoce como éter y luego se demostró que no era así, ¿no? Y ahí es donde empezaron a salir más cosas como cuestiones de la relatividad especial y así, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y más importante aún, transportando energía. Eso sí ocurre en en todas las ondas, mejor dicho, perdón. Que son perturbaciones que no transportan materia, pero sí transportan energía. Eso es muy importante. Y bueno, vamos a considerar dos tipos de ondas. El primer tipo de onda es las ondas transversales, en el cual las partículas que conforman el medio, por ejemplo la cuerda, se mueven perpendicular a la dirección de propagación. ¿Okay? Y vamos a entender mejor esto. Supongamos que tenemos una cuerda, en un inicio está tensa. ¿Sí? En un inicio está tensa esa cuerda es esta que les muestro aquí. Y supongamos que nosotros la levantamos
a una cierta distancia hasta este punto, ¿no? Y al momento de levantarla, cada una de las partículas, por así decirlo, que están a un lado de esas, es decir, todas estas que se encuentran aquí, también se van levantando, ¿no? Las sacamos de su equilibrio y se empiezan a mover todas hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en este punto en específico, se va a mover hacia arriba. Entonces empezamos a perturbar el medio, y si en ese momento nosotros regresamos, lo que va a pasar es que como estas partículas están en un movimiento hacia arriba, otra vez las vamos a intentar ahora jalar hacia abajo. Entonces supongamos que regresamos la cuerda abajo y todas las partículas van a intentar regresar, ¿no? Es decir, esta se va a mover hacia abajo y esta también. Lo que va a provocar que haya que se forme, que en la cuerda haya una forma, ¿no? Algo más o menos así, ¿no? Sí. Porque en ese momento nosotros ya jalamos y pues se hace esa forma, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con una cuerda. Luego podemos estirar nuevamente otra vez la cuerda, ahora hacia abajo, hasta este punto, y va a pasar otra vez lo mismo. Todas esas partículas del medio van a otra vez a moverse ahora hacia abajo, lo que va a provocar que se muevan, algo así, ¿no? Algo más o menos así. Sí. Entonces, si por último nosotros otra vez lo levantamos, lo que vamos a provocar ahora es que en el medio, es decir, que la cuerda termine por formar una onda más o menos así, ¿no? Ustedes lo pueden intentar, a lo mejor esto es algo muy, como quien dice, como que difícil de ver, vaya. Intenté hacerlo con los dibujitos, pero sí está un poquito complicado. Pero bueno, el punto es que nosotros al momento de levantarlo, lo que estamos provocando es que todas las partículas del medio empiecen a moverse hacia arriba, pero luego si jalamos hacia abajo, otra vez vas a cambiar su dirección, vaya, de una manera brusca, van a intentar regresar, lo que va a provocar que se perturben y por tanto se va a formar una onda, ¿ok? Y algo muy importante en esto, y es precisamente a lo que iba con lo de ondas transversales, es que las partículas se están moviendo de arriba hacia abajo, pero la forma que nosotros vamos a ver de la onda se está moviendo hacia la derecha en este caso, ¿ok? Mientras que las partículas se mueven de arriba hacia abajo, se mueven con el movimiento que nosotros le estamos dando a la cuerda. Entonces lo que se forma es una onda transversal, ya que las partículas se mueven de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ahora, tenemos las ondas longitudinales. Estos son otro tipo de ondas. Nada más nos vamos a centrar en estas dos ondas transversales y ondas longitudinales. Y en este caso, las partículas que conforman el medio se mueven en un va y viene, pero en la misma dirección de propagación. Supongamos que estamos en el ambiente y tenemos una bocina, la bocina, o incluso puede ser otra cosa que haga que se compriman las partículas. Simplemente es ahí un agente externo, vaya, y tenemos todas nuestras partículas de aire, ¿no? Estas son las partículas de aire, los que están en azul. Y si por ejemplo nosotros movemos esto hacia adelante, empujamos, lo que vamos a provocar es que las partículas inmediatas del aire
se van a acumular en ciertas áreas porque va a haber mayor presión, ¿ok? Entonces, en ese momento, si en una parte se acumuló más partículas de aire, va a haber en otras zonas donde no va a haber tanto aire, ¿ok? Pero si volvemos a este agente externo, vuelve a hacer su movimiento hacia atrás y hacia adelante, lo que va a provocar es que estas partículas que se acumularon vayan, como quien dice, empujando a las demás, provocando que en otras zonas también haya, como quien dice, una acumulación. Y nuevamente, si hay otra acumulación, vamos a tener ciertas zonas donde va a estar vacío. Y esto también va a seguir provocando que empujen a otras moléculas, haya otras acumulaciones de aire en ciertas zonas, y lo que vamos a terminar por ver es cómo esto se va propagando. Estas zonas, como quien dice, estas zonas que se acumulan, se van moviendo de hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? En un va y viene. Y en este caso eso es la onda, lo que se está, lo que se está, lo que están viendo, vaya. Ajá. Pero en este caso la misma onda, o las partículas mejor dicho, se mueven en la misma dirección en el que se propaga la onda. ¿Ok? Ahora, ya habiendo visto una introducción acerca de las ondas, vamos a ver las ondas armónicas. Las ondas armónicas son ondas periódicas, ya sean transversales o longitudinales. Esto es algo muy importante porque les estoy especificando que son periódicas. Algo como lo que estuvimos viendo del movimiento oscilatorio, que es un movimiento periódico, es decir, un movimiento que se repite. El movimiento oscilatorio tiene que ser periódico, pero las ondas no necesariamente son periódicas. Les decía, si ustedes tienen la cuerda, ustedes lo único que lo que incluso pueden provocar nada más es un pulso, ¿sí? Por ejemplo, jalan rápido la cuerda hacia arriba y la bajan, ¿no? Lo que van a provocar es un pulso. Ustedes lo pueden hacer incluso ahorita con un cinto y nada más van a ver un pulso, pero eso no es periódico, simplemente es una sola perturbación y que se va a propagar y va a terminar, no se va a repetir, a menos que lo vuelvan a hacer, vaya, ¿sí? Entonces las ondas armónicas son ondas periódicas y también van un poco relacionadas a oscilaciones armónicas porque la ecuación que describe a estas ondas es una ecuación de tipo es una ecuación trigonométrica, es decir, es un seno en este caso, también podría ser un coseno, que se escribe más o menos así, ¿ok? Hay una manera de deducir esa ecuación, pero sí es complicada. En primer lugar hay que deducir algo que se le llama ecuación de onda, lo cual ya tiene cierta complejidad más que nada porque se involucra cosas incluso de cálculo vectorial, y pues no nos vamos a meter en eso. Y luego, después de eso, aparte queda una ecuación, algo como el movimiento armónico simple, una ecuación diferencial, y que también es muy difícil de resolver. Por ejemplo, las personas que han estudiado física, este, eh, pues saben que este tipo de cosas se ve, la solución como tal, obtener la solución de esa ecuación se hace generalmente ya hasta casi los últimos semestres, ¿no? Porque sí es un poco compleja, se requiere un amplio background de matemáticas. Entonces, por eso no me voy a meter en eso. Pero ustedes tomen por hecho que la ecuación de la onda se ve como una función seno, ¿no? Pero en este caso, y eso es algo que ya se me estaba pasando, depende de x
y de t. Ajá, es decir, depende de la posición en x y del tiempo t. Y aquí tenemos unos términos como una k, la x, el omega, el t y el phi, que son términos, algunos ya los vimos en las oscilaciones armónicas, pero que ahorita voy a explicar qué son, ¿no? Y vamos a deducir qué son. Y bueno, ¿cómo se llama? Esta función se ve más o menos así. Ahora, esta gráfica es muy distinta a la de las oscilaciones armónicas, ¿no? Es muy distinta al movimiento armónico simple. ¿Por qué razón? En el movimiento armónico simple, lo que nosotros teníamos es que en el eje X se muestra la posición y en el eje Y se muestra la posición y en el eje X el tiempo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la posición de la partícula con respecto al tiempo, es decir, cómo es el movimiento en el tiempo. En este caso, lo que nosotros estamos dibujando es cómo se va a ver la onda en el espacio. ¿Ok? O sea, esto ustedes lo pueden ver. Ahora, esto solamente depende de X y de Y, ¿no? Supongamos que es una onda bidimensional, ¿sí? Si nosotros queremos agregar las cuestiones del tiempo, pues no lo podemos hacer de manera visual. A lo mejor lo podríamos hacer ahí con alguna simulación. Bueno, haciendo una gráfica y una animación acerca de cómo se ve esa onda en el tiempo. Vaya, esto que están viendo ustedes es la onda, pero en un tiempo en específico. En un tiempo t igual a t sub 0, ¿sí? O sea, lo que ustedes están viendo es la onda en el espacio en un tiempo en específico, pero no están viendo cómo se mueve, ¿ok? Eso quiero que lo tomen en cuenta porque esta gráfica es muy distinta a la del movimiento armónico simple. Voy a poner de otro color. Muy distinta al del movimiento armónico simple, ¿ok? Se parece y las propiedades van a ser muy similares, pero no es lo mismo, ¿sí? Eso quiero que lo tomen en cuenta, no es lo mismo. Okay. Con eso en cuenta, vamos a ver algunas de las propiedades de estas ondas, ¿no? Bueno, algo muy importante es que, como les decía, supongamos que esto es de una cuerda, ¿no? Que estamos agitando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces se va provocando ese tren, pero de manera repetitiva, lo que provoca esa onda periódica o esa onda armónica. ¿Ok? Pero, como les decía, si suponemos que esto es una cuerda, aquí hay partículas que se están moviendo hacia arriba y hacia abajo, porque es lo que estamos haciendo con la cuerda. Estamos moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces estas partículas están en un va y viene arriba hacia abajo. Pero la onda se mueve hacia allá. Ajá. Les digo, ustedes lo pueden imaginar con la cuerda y se va a estar moviendo hacia allá. Pero las partículas de la cuerda se van a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Tenemos una onda transversal. Ahora, las partículas se mueven de manera perpendicular a la onda en un va y viene, arriba hacia abajo, por lo que podemos decir que es un movimiento armónico simple. Ajá. Es decir, las partículas están en un movimiento armónico simple. La cuerda en su totalidad no. Cada una de las partículas sí está en un movimiento armónico simple, pero no la cuerda en su totalidad, ¿ok? Es decir, si nosotros tomamos un punto en específico de la cuerda, vamos a ver que esa partícula se está moviendo con un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple. Pero ya cuando vemos toda la perspectiva, es decir, nos alejamos y vemos toda la cuerda, eso ya no es un movimiento armónico simple, ya estamos viendo una onda, ¿ok? Y hay algo más importante en las ondas transversales, que es ver un poco sus propiedades. Entonces, nuevamente dibujé aquí la onda. Y bueno, este es el eje X y este es el eje Y. Ok. Y nuevamente les dibujé aquí la onda.
Bueno, no me salió exactamente tan bien. Porque ustedes saben que esto tiene que estar a la misma altura. Ok. Pero pues ahí me salió más o menos. No tengo buen pulso, la verdad. Pero bueno. Las ondas van a tener ciertas propiedades muy similares a lo que vimos en el movimiento armónico simple. Por ejemplo, cuando un movimiento se repite, por ejemplo, aquí tenemos un movimiento que se repite porque estamos en los puntos más altos, estamos viendo que tenemos algo repetitivo y la distancia que hay entre esto hasta donde se vuelve a repetir es algo que se le llama longitud de onda y se escribe como lambda de onda. Ok, estos puntos más altos se les llama crestas y los puntos más bajos se les llama valles. Ok, nuevamente esto se repite cada cierto tiempo. Y pues también la onda como se repite cada cierta distancia, pues ahí ya tenemos dos parámetros muy importantes. Vamos a tener dos parámetros muy importantes: la longitud de onda, y el otro, como se repite también en el tiempo, es, a lo mejor como se lo podrán imaginar, es el periodo. Por ejemplo, en este tiempo la partícula está aquí abajo, pero en este tiempo también va a estar acá abajo. Entonces a eso le vamos a llamar el periodo y se va a escribir igual T. Es decir, las ondas van a tener una longitud de onda y un periodo. ¿Okay? Entonces le llamamos T al tiempo que tarda en la onda en llegar al mismo punto. ¿Sí? Si está hacia abajo, ¿cuánto tiempo tardó en llegar otra vez abajo? Ajá. Y eso es el periodo. Y se repite cada mismo tiempo. Y la longitud de onda es la distancia entre cada cresta. ¿Ok? Generalmente lo ponen así como la distancia entre cada cresta, pero también es la distancia, pues sí, entre las mismas partículas, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí arriba y esta que está aquí arriba. El periodo y la longitud de onda son propiedades de onda que se repiten cada ciclo, ¿sí? Es decir, esto es el periodo, pero cuando una partícula está aquí y después de un cierto tiempo te llega aquí, eso también es el periodo, porque llegó al mismo punto. ¿Ok? Eso es importante. Ojo, por ejemplo, si tomamos este, es el de acá. Ajá. Y eso también es el periodo. ¿Sí? Son propiedades que se repiten cada ciclo. Ahora, bueno, sí les mencioné en el movimiento armónico simple que las funciones trigonométricas se repiten cada 2pi, es decir, cada 2pi radianes vamos a volver a dibujar la misma forma. Y de hecho aquí pues lo pueden ver, que primero dibujé esta forma curva hacia arriba y luego hacia abajo, hacia arriba y luego hacia abajo, llegué aquí y lo puedo volver a repetir, ¿no? Y esa distancia que hay de aquí a aquí es 2pi, ¿ok? Es 2pi. Bueno, si lo vemos en radianes, 2pi radianes, ¿ok? Entonces, por identidades trigonométricas podemos observar que el seno de teta más 2pi es igual al seno de teta. Eso se hace mediante identidades trigonométricas, ¿no? La suma del seno, vaya. Seno de teta por coseno de 2pi más seno de 2pi por coseno de teta. Pero al final el seno de 2pi es 0. Esto es 0. Y por lo tanto vamos a obtener que cada 2pi vamos a volver a obtener el seno de teta, que es esto que está aquí. Esto nos dice cómo cada fase 2pi se repite el movimiento, ¿ok? Cada 2pi se va a repetir el movimiento de la onda.
En nuestro caso, la fase, acuérdense de esa función seno, que si no mal recuerdo ya la había puesto muy atrás. Perdón, es esta. La fase que tenemos, es decir, el teta que habíamos escrito aquí abajo, este teta, en nuestro caso sería kx más menos omega t más phi, ok, un desfase. En este caso, esa teta es la fase, es decir, vamos a considerar que teta es toda esa fase. Ok, y ahora, ¿qué significa K? Bueno, ya me estoy acordando lo que les iba a comentar. Es que ahorita me perdí porque estaba pensando en eso. Este más menos, se me olvidó mencionárselos. Pero ese más menos, es decir, puede ser más o puede ser menos, significa hacia dónde va la onda. Ok, por ejemplo, el menos significa que la onda se está moviendo hacia la derecha y el más que se está moviendo hacia la izquierda. Ok, eso se me había pasado mencionarles. Y ahorita me estaba acordando, pero se me fue por un momento. Perdón. Ahora sí. ¿Qué significa esa K? Porque no les dije qué significa, nada más les dije, bueno, ahí está una constante K. Y bueno, es muy importante que esta K no la confundan con la K que vimos en las oscilaciones armónicas. Y de hecho más adelante se los puso, no confundir con esa K. Esta K es distinta. Y ahorita vamos a ver qué significa. Ajá. Como les había dicho, en cuanto a distancia de las partículas, se repite cada lambda, es decir, hay una distancia lambda que le llamamos longitud de onda y se repite. Si la partícula está arriba, la otra partícula también va a estar arriba cada lambda, cada lambda. Ok. Ahora, entonces nosotros podemos hacer un desplazamiento, es decir, ¿qué nos va a dar la función en x más lambda? Y nos va a dar, pues tenemos esto, x más lambda, que al final podemos desarrollar un poquito más. Y nos va a quedar kx más k lambda más menos omega t más phi, ¿no? Pero la onda se repite, es decir, si la onda se repite, tenemos que volver a escribir la función seno. Y por lo tanto, estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Pero si son iguales, la única manera en que sean iguales es que este k lambda sea igual a 2pi. Porque recordemos la propiedad anterior. Recordemos la propiedad anterior. Cada teta más 2pi nos va a dar seno de teta. Entonces supongamos, bueno, más bien va a ser así, que este kx más menos omega t más este phi es nuestro teta. Pero como esto también lo tenemos aquí, entonces para que estas dos cosas sean iguales, este que está aquí necesariamente tiene que ser 2pi, ¿sí? Para que pueda repetirse. Si no, no se podría repetir. Y entonces nos da lo que tenemos aquí abajo. K lambda es igual a 2pi. Por lo que K es igual, simplemente hay que hacer un despeje, igual a 2pi entre lambda. ¿Okay? A lo que conocemos como número de onda. ¿Sí? Es un número de onda. Y ahorita vamos a ver que exactamente a qué se refiere con esto, qué es o por qué. Y bueno, y es que en realidad K es un vector. Es decir, tiene una dirección y una magnitud, que se llama vector de propagación de onda, e indica hacia dónde se está propagando nuestra onda. Por ejemplo, en una onda más o menos así, transversal, pues ustedes ya saben que la onda se propaga hacia allá, o bueno, se puede propagar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero vamos a suponer que se propaga a la derecha. Entonces K va a apuntar hacia allá precisamente. ¿Ok? Pero esto ya es en más dimensiones, ¿ok? Esto ocurre ya en dimensiones más superiores, ¿sí?
Ok. Y dice K, ahora sí ya la definición, mide el desplazamiento angular por unidad de longitud de onda. Es decir, cuántos radianes por longitud de onda nos estamos desplazando. ¿Okay? Eso es lo que mide el número de onda. Ahora, si nos movemos en el periodo, otra vez vamos a hacer algo muy análogo. Es decir, si aquí nosotros agregamos t más t, tenemos que volver a obtener todo lo anterior, es decir, seno de kx más o menos omega t más phi, y podemos hacer algo muy similar. Y de manera análoga vamos a encontrar, esto si quieren ustedes háganlo, pero es exactamente lo mismo el procedimiento anterior, que omega t entonces es igual a 2pi. ¿Ok? Y despejando obtenemos omega igual a 2pi entre t, que ya saben que es la frecuencia angular. Sí, es la frecuencia angular. Y de ahí sale eso que les había mencionado, las oscilaciones armónicas, que no les, como quien dice, no lo deducí, no les dije, tómenlo como un hecho. ¿Ok? Y como sabemos, es la frecuencia angular y tienen las siguientes dimensiones. K tienen la dimensión radianes sobre metros y omega pues ya sean radianes sobre segundo. Muy importante, no confundir con la constante elástica. No es lo mismo el número de onda que la constante elástica. No se confundan con eso. ¿Ok? No lo confundan. No lo confundan. No es lo mismo. El número de onda es algo muy distinto a la constante elástica. Aparte de que son cosas distintas en física, una onda no es lo mismo que un movimiento armónico simple. Ajá. Que la onda está compuesta de partículas que se mueven en un movimiento armónico simple es distinto. Bueno, las ondas transversales. Las ondas transversales armónicas. Ahora, vamos a calcular la rapidez de fase. Y con la rapidez de fase nos vamos a referir a la rapidez con la que viaja la onda. Como ya les dije, con la cuerda otra vez, esas ondas viajan con una cierta velocidad para llegar al otro extremo de la cuerda. Pero ¿cuál es la velocidad? Bueno, vamos a verlo. Y para una onda armónica ustedes ya saben que esta es la ecuación. Esta es la ecuación. En este caso ya puse el menos aquí. Eso significa que se propaga a la derecha. Hacia la derecha. Y se puede ver lo siguiente, ¿no? Tenemos la onda. De esta manera. Acuérdense que este gráfico es muy distinto al de las oscilaciones armónicas. Este gráfico como tal son todas las partículas en el espacio, pero lo estamos viendo en un tiempo específico, ¿sí? Haz de cuenta que como que tomamos una fotografía de la cuerda o de la onda que tengamos ahí y estamos viendo un momento en específico. Eso es este gráfico, ¿ok? Y pues ya como les había mencionado, existe algo que le llamamos el periodo, que es el tiempo en el que se repite el movimiento, y también otra cosa que es la longitud de onda, que es la distancia entre entre partículas que están en la misma posición, ¿sí? Muy bien. Entonces, como les había mencionado, una partícula, las partículas que conforman las partículas que conforman este medio están en un va y viene hacia arriba y hacia abajo, todas están moviéndose hacia arriba y hacia abajo, están en un va y viene, es decir, que cada partícula está en un movimiento armónico simple, y para eso vamos a tomar una posición x igual a x1 y la vamos a sustituir aquí en este.
Entonces, al tomar x igual a x1, por ejemplo, puede ser, no sé, 2 centímetros, 3 centímetros o lo que sea. O sea, estamos tomando un número en específico, ¿sí? Un número en específico. Entonces, al tomar ese número en específico, x1, vamos a tener k por x1, pero al final como x1 es un número en específico y k también es un número constante y phi es un número constante, podríamos considerar que estos dos son constantes. Y entonces podemos reescribir esto y nos va a quedar de la siguiente manera, como omega t más phi. Y phi es una constante. Phi es la composición de k, x1 y phi, la phi original. Pero aquí es donde ustedes pueden ver que precisamente en ese punto la onda está en un va y viene en el tiempo. ¿Sí? Se mueve hacia arriba y hacia abajo en y. Ajá. Y esa es la misma ecuación que vimos en las oscilaciones armónicas. ¿Ok? Por eso es que les digo que cada partícula está en un va y viene arriba hacia abajo. Pero cada partícula de la onda. Ya cuando la vemos en totalidad, no es un movimiento armónico simple, es una onda. Y bueno, ¿cuál es la velocidad de fase? ¿Cuál es la velocidad de fase? Bueno, voy a... Básicamente podríamos decir que... Más permítanme, a veces va a tener que moverlo hacia un lado. Y voy a copiar esto que está aquí. Creo que no le dio mucho espacio, pero bueno. Como les había mencionado, la onda se propaga en una cierta dirección. Entonces, si las partículas se desplazan a una cierta longitud lambda, con un tiempo t, no sé si estarán de acuerdo que entonces la velocidad de fase va a ser distancia entre tiempo, es decir, lambda entre t. Ajá. Porque es donde se repite ese movimiento y entonces las partículas llegan a la misma posición en un cierto tiempo, distancia entre tiempo. Y esa es la velocidad de fase, es decir, la velocidad del tren de ondas. ¿Ok? Pero vamos a entender un poquito mejor esto, de dónde sale todo esto, porque a lo mejor esto no queda tan claro de por qué es así. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nosotros nos movemos junto con la onda, es decir, nosotros vamos viendo la onda y viajamos a la misma velocidad que viaja la onda, en este caso es v, y supongamos que nosotros vamos caminando, vamos por aquí, a lo mejor lo voy a hacer muy feo, con la misma velocidad v. Nosotros siempre vamos a ver la misma cara de la onda, porque nos estamos moviendo con la misma velocidad. Es como si viajáramos a un lado de un carro y vemos a la persona que va manejando. Si fuéramos a la misma velocidad que él, siempre vamos a ver a la persona manejando, sentada ahí agarrando el volante. Algo muy similar ocurriría aquí. Vamos a ver lo mismo en la onda, vamos a ver siempre el mismo frente. Y entonces, si vemos siempre el mismo frente, es decir, siempre tenemos la misma imagen, podemos decir que la fase de la onda va a ser constante. Ajá. Porque siempre vamos a ver lo mismo, no cambia. ¿Ok? Esto es muy importante. Cuando nosotros derivemos esto con respecto al tiempo, como es constante, nos va a quedar un cero del otro lado. Es una constante, es cero, no cambia. Pero y al final esto también se va a cero, el phi se va a cero porque es una constante. Y al derivar el tiempo con respecto al tiempo, pues nos queda 1 simplemente. Pero cuando derivemos x, sí vamos a tener cómo es el movimiento de esas partículas con respecto al tiempo. Ustedes ya saben que la derivada de la posición con respecto al tiempo pues es la velocidad, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a llamar como rapidez de fase a ese dx
hace la derivada de x con respecto al tiempo. Y por lo tanto, entonces si nosotros aquí lo llamamos b y lo sustituimos en la anterior, nos va a quedar kb menos omega igual a 0. Entonces k por b, k por la velocidad, va a ser igual a omega. Entonces la velocidad va a ser igual a omega entre k, es decir, la frecuencia angular entre el número de onda. Pero recordemos que el omega se puede escribir como 2pi entre t y que k se puede escribir 2pi entre lambda. Entonces, si sustituimos, es una división muy simple, vamos a obtener que esa velocidad de fase es igual a lambda entre el periodo. ¿Okay? Que a su vez esto es igual a la frecuencia. Bueno, ya saben que 1 sobre t es la frecuencia, entonces la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Ya saben que la frecuencia es el número de ciclos por segundo de, en este caso, de la onda. ¿Okay? Y esta sí la vamos a utilizar, sí se utiliza bastantita esta en muchos programas, la 14. La 13 también, pero no, pues sí, también se utiliza, es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A hacer algunos programas luego donde vamos a utilizar todas estas ecuaciones. Ya por último se puede demostrar que la función de onda, en base a estas definiciones que hemos dado, se puede escribir de esta manera. Y eso se los dejo de tarea. Es un despeje muy simple. Partan de la ecuación que yo les di en un inicio y lleguen a esto. Y es un despeje pues bastante simple, no tiene chiste, la verdad. En fin. Entonces estos serían todos los conceptos básicos acerca de la onda, de las ondas, perdón. Y pues bueno, ahorita vamos a continuar con otra cosa, con el laboratorio virtual de ondas.